Queridos amigos y alumnos, bienvenidos a la clase de hoy en la que les hablaré de las características que presentan las familias que no viven contentas ni satisfechas con la vida que llevan, ni contentas con la forma en que se relacionan con sus padres, con su pareja, con sus hermanos o con sus hijos. El grado de malestar y de disfuncionalidad puede variar de intensidad dependiendo de la frecuencia y de la profundidad de los síntomas. Pueden presentarse estos síntomas en uno o más miembros de la familia. Y estos son sentimientos negativos que van desde un malestar hasta un rencor crónico. Estas señales se presentan primero como flashazos, esporádicos, pero con el tiempo se van haciendo más frecuentes y además, como si fuera un virus, van infectando y contaminando a las personas cercanas. Es muy importante conocer estas características para evitarlas o para quitarlas si descubrimos que las estamos viviendo. En nuestra familia es muy frecuente que la disfuncionalidad o la enfermedad en las relaciones familiares se vaya introduciendo de forma sutil y no reconozcamos las señales de peligro. No vale la pena buscar quién empezó con alguna provocación, ni quién reaccionó exageradamente o irracionalmente a la primera discusión. Lo que sí es muy importante es buscar en lo más profundo de nuestro corazón y reconocer si empezamos a sentir emociones negativas hacia el otro o hacia nosotros mismos. Es importante detectar a tiempo estos síntomas que aparecen como respuestas emocionales muy exageradas. Aparecen como desilusiones, como pensamientos de victimez y de incapacidad ante los retos de la vida. Los sentimientos negativos primero son intermitentes, van y vienen, y pueden ser vividos por uno o varios miembros de la familia a cualquier edad, aunque en formas diferentes. Hay que estar muy alertas a nuestras propias reacciones y es de mucha ayuda el tener y mantener la mente fría, con capacidad de observar y de analizar de tal manera nuestras emociones para que puedan ser congruentes y coherentes con la realidad. Las emociones son respuestas bioquímicas de alerta y de defensa ante cualquier estímulo externo que pudiera amenazarnos. Y son muy buenas, son mecanismos de alerta para defender nuestra vida y nuestra integridad ante cualquier peligro real. Pero nuestro cuerpo reacciona de la misma manera ante un peligro real que ante un peligro imaginado. Y aquí es donde debemos de saber que las fantasías catastróficas, los pensamientos negativos, las ideas fantasiosas, los delirios de persecución, tienen una resonancia en el cuerpo, igual o peor que las causadas por peligros reales. Cualquier peligro, al ser imaginado, produce descargas inmediatas de adrenalina y corticoides que ponen a todo el individuo a la defensiva y listo para pelear. Estos pensamientos negativos pueden ser acerca de una persona, de una situación, de algún evento y hasta de un gesto que interpretamos como negativo o amenazante, y que luego nuestra mente imagina que viene de un enemigo peligroso del que hay que cuidarse y defenderse de los sentimientos negativos que vienen a causa de los pensamientos negativos. Estos amenazan al corazón de las personas que lo sienten. Se va llenando el corazón primero así de flachazos de desilusión, de desconfianza, de recelo y de apatía, hasta convertirse en resentimientos. Un corazón desconfiado y resentido da lugar a interpretaciones falsas, distorsionadas de la conducta de los demás.
Y cuando pensamos que el otro o la otra tienen intenciones negativas, nos damos permiso de desconfiar y de mantenernos a la defensiva. Y esto se convierte en un círculo vicioso que se recicla una y otra vez si no se detiene. Se puede volver crónico, poniendo en riesgo las relaciones saludables y funcionales de una familia. Los cambios en las personas, en la vida, en la economía, en las creencias y sobre todo en las necesidades individuales requieren y demandan cambios en los roles y redistribución de las funciones en todos los miembros de la familia. Y cuando uno se resiste a cambiar, todo el sistema sufre y pierde. Y cuando se pierde el equilibrio y cuando falta el equilibrio, especialmente en las relaciones de parejo, en el dar y recibir, los resentimientos se hacen presentes y los ataques se hacen abiertos o velados entre ellos. Esto hace resonancia negativa en la seguridad y en la confianza de los hijos. Las relaciones familiares se enfrían de sentimientos positivos, de afecto y confianza, y empiezan a ocupar su lugar la desconfianza y la desilusión. Y con el paso del tiempo, si no se hace reingeniería familiar y no se respetan adecuadamente los roles y las funciones, dará comienzo una escalada en el sufrimiento de los miembros de la familia. Y esto es un camino corto para la enfermedad familiar. Existen dos tipos de familias enfermas, unas por exceso de amor y otras por carencia de amor. Las primeras son llamadas amalgamadas o amueganadas, como le quieran decir, y las segundas son llamadas desvinculadas. En las familias amalgamadas no se permite la existencia de las familias pequeñas nucleares. Son clanes formados por lo menos por 3 generaciones. Y aunque están muy pegados con amor, como los muéganos con melcocha, este amor no permite el crecimiento individual. Los hijos y los hijos de los hijos, que son como semillas de un árbol, caen bajo la sombra de este árbol y su protección y su sombra les impide tomar la luz solar tan necesaria para su crecimiento. Son familias donde todos se inmiscuyen en los asuntos de todos y se sienten parte de lo bueno o malo que a todos les pasa. No pueden hacer nada sin recibir la aprobación del clan y se enteran hasta de lo que van a comer, a dónde quieren ir, con quién se pueden juntar. El otro tipo de enfermedad familiar se da cuando hay pocos vínculos interpersonales, escasas relaciones familiares, poca colaboración y falta de solidaridad. Son familias nucleares pequeñas de pocos miembros y entre ellos se promueve mucho el respeto, la autonomía, la independencia y la autosuficiencia en un grado exagerado. De manera que con el cuento de no molestarse unos a otros, no se avisa a los familiares cercanos ni cuando se tiene una intervención quirúrgica o un accidente. Y en medio de estos dos extremos de familias, tenemos otro tipo de familias disfuncionales. Esto a causa de tener y mantener algunas de las siguientes características. 1. Son familias donde se aprende a negar o minimizar los problemas con el pensamiento mágico de que al no hablar de ellos desaparecerán por sí solos. 2. No delimitan los problemas, no definen de quién es el problema. Y aunque todos formen parte del problema, no tienen claro cuál es la parte del problema que toca a cada uno. 3. Buscan soluciones repitiendo los intentos anteriores y que no les dieron resultados.
Esto, dice Einstein, que es locura, porque hacen o dicen lo mismo esperando resultados diferentes. 4. Posponen la atención a los problemas dándose tiempo para encontrar una solución perfecta que nunca va a llegar. 5. Reaccionan a la tensión con conductas agresivas, impulsivas, inadecuadas, autodestructivas y dañinas del tipo acting in, es decir, contra sí mismo o con conductas agresivas de tipo acting out, es decir, contra las cosas o contra alguna persona. Hay parejas que toman a uno de los hijos como chivo emisario, como corre, ve y dile, o como chivo expiatorio, que pague. Al utilizarlo como vasija de sus emociones y pensamientos negativos. 7. Los miembros de la familia muestran síntomas de desintegración emocional que pueden culminar en una desorganización de los lazos familiares. 8. Los miembros de la familia se descalifican mutuamente en sus formas de percibir, de pensar y de sentir y de actuar. 9. No se toman en serio las emociones legítimas, los gustos diferentes, ni se respetan las opiniones. 10. Hay vacíos de intimidad y amores inadecuados, como por ejemplo, cuando se siente más placer al estar cerca de otra persona que de la pareja. 11. En estas familias se vive una culpa tóxica a causa de algún fracaso o por el qué dirán o por falta de éxito o por equivocarse y algunas personas hasta por no ser perfectos. 12. Los roles no se reparten adecuadamente y hay casos en que los niños asumen la tarea de proteger a los padres. 13. Existen familias amalgamadas sin límites adecuados donde no se respeta la individualidad, se invaden unos a otros y más que relacionarse se enredan. 14. Las necesidades individuales son sacrificadas para que el sistema familiar del clan permanezca rígido y no haya cambios. 15. Tienen algún miembro con síntomas depresivos con los que oculta su frustración y su enojo para poder mantener la unión familiar. 16. Hay familias que utilizan el conflicto como un estilo de comunicación y se relacionan mediante las posturas intercambiables de rescatador, de persecutor o de víctima. 17. Las reglas dominantes en un sistema disfuncional son el control, el perfeccionismo, el culpar a los demás, el silencio tácito, la sordera selectiva, la repetición y la desconfianza. 18. Son familias que guardan secretos, que se cuentan mentiras para mantener estático el sistema familiar. Y aunque todos saben lo que pretenden no saber, está prohibido hablar de ellos. 19. Todos intentan controlar la angustia que los controla y se desgastan al querer controlar a los demás. 20. Utilizan el control en lugar de la fuerza de voluntad, por lo que se va perdiendo la propia libertad, ya que el control es el producto de una voluntad inhabilitada. Cuando la fuerza de voluntad se lleva a los extremos, al querer por querer, las personas adquieren comportamientos caóticos, impredecibles. Y lo peor es que algunos miembros de estas familias disfuncionales renuncian a sus límites personales para salvar al sistema, sin saber que renunciar a los propios derechos y límites equivale a renunciar a la propia identidad. Amigos y alumnos, recuerden que todo esto en esta vida tiene solución
Y la reingeniería familiar es una herramienta muy eficaz para prevenir o para remediar los malestares y las disfunciones de la familia. Lo primero que debemos adquirir es información para distinguir entre lo que favorece y lo que daña al buen funcionamiento de una familia. Recordemos que el desarrollo sano de una familia requiere de cambios en el cómo, el cuándo y el con quién relacionarnos. Requiere de valores humanos, de buena voluntad, de apreciar a la familia como ese proyecto que le da sentido y propósito a la vida de cada uno de sus miembros. Amigos y alumnos, espero que esta información les ayude a mantenerse alejados de los pensamientos negativos cuando se trata de la propia familia y así evitar esos sentimientos que nos hacen sufrir. Los espero en mi próxima clase en la que les hablaré del orden y del amor en el universo. Hasta la próxima, que Dios nos siga bendiciendo.